crear en esta computadora. Listo, ya empezó la grabación. Listo. Entonces, bueno, un momento. Listo. Eh, bueno, hoy vamos a empezar con interacciones termodinámicas. ¿Listo? Que fue la primera clase que ustedes tuvieron en bioquímica. Eh, y pues nada, los recibo con bioquímica y acá, pues nada, quiero que ustedes me digan, o el que sepa, oigan, traje dulces para que participen. Traje moritas y gomitas. Entonces, ¿me va a ayudar? Listo. Entonces, quiero que alguien me diga qué sabe la bioquímica, cómo cree que empezó o se originó la bioquímica en la humanidad. Levanten la mano, por favor. El que vaya a participar. No tantos. También por Zoom pueden abrir el micrófono si quieren. Estas que te hablas, cuéntanos. ¿Cómo crees que empezó la bioquímica? ¿Cuál crees que fue la primera interacción del hombre con la bioquímica? ¿Sí? No sé, alguien intentando encontrar algo completamente de la vida, por algo raro, y lo comienzo a hacer. Ok, ok. ¿Alguien más? Cuéntanos. Desde cuando los científicos empezaron a preguntarse o a conocer no, más bien a descubrir la célula y, digamos, todo eso, o con las herramientas del microscopio, y luego se preguntaron, también de verdad. Ok, ok. Bueno, les cuento que no es tan complejo. La verdad, las primeras interacciones del ser humano con la bioquímica empiezan con bebidas fermentadas, como la cerveza, el vino, y todas estas son reacciones bioquímicas. ¿Por qué? Porque es a base de formas de vida, como son las bacterias, los hongos, y pues también puede ser las eucariotas que somos nosotros. Eh, pues un conjunto, ¿no? Entonces, pues a partir como de estas bebidas fermentadas, el queso, bueno, demás alimentos, pues hubo una gran interacción como del hombre con la bioquímica. Obviamente esto evolucionó un montón, sobre todo en el siglo XX, y pues al día de hoy utilizamos la bioquímica para absolutamente todo, para los laboratorios. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les hacen un hemograma, todo lo que les hacen es bioquímica sanguínea para saber cómo están, todo eso. Y también es súper importante para diagnóstico y tratamiento, y ahorita la bioquímica van a ver al final del semestre cómo utilizan la bioquímica para tratamientos con cáncer, que es como lo que está investigando el doctor Ondo y es espectacular. Entonces, ¿quién me quiere ayudar leyendo esto? Por un dulce. Ay, yo no te digo, oiga, no, tú. Y él a ella también. La salud en todas las especies determina un equilibrio armónico de reacciones bioquímicas que culminan el organismo, mientras que la enfermedad refleja normalidades en biomoléculas, reacciones bioquímicas o procesos bioquímicos. Listo. Entonces, ustedes en este preciso momento están teniendo mil y millones de reacciones bioquímicas. ¿Listo? Y la idea es que todo esté en equilibrio para que no dé paso a la enfermedad. Eso lo van a ver como más a fondo cuando veamos metabolismo y como ciertos defectos en las reacciones bioquímicas, como falta una enzima o está mal hecha o cosas así, pues eso nos va a dar paso a enfermedades. Es para que lo tengan en cuenta y vean como la verdadera necesidad de que sepan bioquímica. Bueno, gracias. Eh, y bueno, y pues nada, la bioquímica estudia todas las formas de vida, como virus, bacterias y plantas simples, e inclusive como eucariotas complejos, como lo somos nosotros. Entonces, si quieres, ayúdame con lo que está en amarillo. Ningún proceso o reacción metabólica está aislada en la célula ni en el organismo. Todas las vías están relacionadas. Precisamente son esas relaciones las que explican la respuesta general del organismo como un todo a los cambios que tienen lugar en él y en el entorno. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque cuando uno empieza a estudiar bioquímica, empieza a ver todas las reacciones tan aisladas, porque uno empieza a estudiar carbohidratos, lípidos, proteínas. La idea es que ustedes sepan que el metabolismo está
en todos lados y funcionando a todas horas, ¿listo? O sea, no es que yo empiece a hacer carbohidratos y pare como el proceso sí, como el metabolismo de lípidos y demás, pues biomoléculas, porque todas las necesitamos y pues la idea es que tengan en cuenta que todo está pasando como al mismo tiempo y como que no lo vean tan aislado. Y bueno, entonces empezamos con la termodinámica. Esta va a explicar los procesos de intercambio de masa y energía en los sistemas. Por ejemplo, modificaciones de presión, volumen, masa, temperatura, potencial químico, la fuerza electromotriz o el magnetismo. Y eso va a ser en todos los sistemas. ¿Listo? En este caso, el sistema al que nos vamos a centrar es la célula. Porque, pues, es muy importante como ver cómo todo funciona de micro y luego lo vamos a ver macro. ¿Listo? Y pues hay varios tipos de sistemas. Hay abiertos, cerrados o aislados. Quiero que alguien me diga, levantando la mano, qué tipo de sistema cree que es la célula. Cuéntame. Abierta, muy bien. ¿Por qué? Intercambia energía, materia y qué. Y por entorno. Muy bien, muy bien. ¿Alguien sí leyó? No, mentiras, no, mentiras. Sí, o sea, la idea es que si bien la célula tiene una membrana, esta membrana le permite la interacción de la célula con su entorno, ¿listo? O sea, esa no la aísla. Y, y pues es importante saber que ella tiene una interacción muy grande con su entorno y de hecho es el entorno quien también termina haciéndole como, por así decirlo, una retroalimentación a la célula de qué debe hacer y qué no, y viceversa. ¿Listo? Siguiente. Entonces, venimos con definiciones. Si tienen preguntas, levantan la mano y sin pena. Yo puedo repetir las veces que quieran. Entonces empezamos con energía. Ya como les dije, la energía es súper importante y sobre todo en termodinámica porque pues, estamos hablando de intercambio de energía. Y esta se define como la capacidad para generar un trabajo y se mide en joules. Bueno, la entropía en los textos la van a ver como una S. ¿Listo? Y esta se refiere como a la evolución de esa energía, por así decirlo. Y esto nos habla del grado del desorden de un sistema. Entonces, a mayor entropía, mayor desorden. Acá es muy importante saber que la entropía también va muy encaminada a saber si una reacción es favorable o no. ¿Por qué? O sea, ella nos habla de que sí, como si tengo un sistema muy desordenado, es más factible que ocurran reacciones. ¿Listo? Y esto se debe como a la interacción de las moléculas entre sí. Y la entalpía nos habla de la diferencia de calor en el sistema y la suelen ver como delta H, que significa la diferencia. ¿Listo? Pues acá yo les puse como los emojis para que se acuerden. Entonces, pues, si hay como más calor, la delta H va a ser menor a cero y la reacción va a ser de tipo exotérmica. Es decir, que libera calor. Exo, por fuera, térmico, calor. Esperen. Ya. Y pues si es como que no bota calor, pues yo les puse un poquito de nieve, pero pues no es exactamente eso. Es delta H mayor a cero. Y pues acá la reacción va a ser endotérmica. Es decir que, o sea, en vez de liberar calor, voy a necesitar consumir calor, o sea, energía, para que la reacción se produzca. ¿Sí queda claro o repito? ¿No? Ok, listo. Y bueno, también tienes alguien en el micrófono que lo cierre, por favor. Ay, no. Listo. Entonces, y pues nada, también importante la energía libre de Gibbs, que la van a ver como una G. Esta se suele ver como delta G y mide la diferencia de delta H, que es la entalpía, menos la temperatura por delta S, que es la entropía. Y acá solo necesito que ustedes sepan que la energía de Gibbs va a determinar si una reacción es favorable termodinámicamente. Es decir, si libera calor. Es decir, cuando hablamos de calor, suelen también relacionarlo mucho a energía. ¿Por qué? Porque el calor es una forma de energía. Entonces, cuando piensen en que es favorable termodinámicamente, quiero que ustedes piensen en que la reacción libera energía
para que otras reacciones se den a cabo. ¿Sí me entienden? Y pues esto es como contrario a endergónico. Cuando una reacción es endergónica, significa que no es favorable. ¿Por qué? Porque requiere energía. Y pues para mí eso no es tan bueno. O sea, a mí me favorece que, pues que me den cosas, ¿no? Pero ya yo tengo que dar, pues no es tan favorable. Y ya. Y también importante, la constante de equilibrio, que la ven como una KE. Entonces, acá quiero que ustedes sepan, sí, la KE es igual a 1, significa que delta G es igual a 0, es decir, que el sistema está en equilibrio y es súper difícil que se den las reacciones. Súper difícil. Porque como está tan equilibrado, pues como que no va a coger para ningún lado y, y pues sí, es muy difícil. Y cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, significa que voy a tener producto. Es decir, que va a ser favorable la, sí, la reacción. Ah, bueno, y acá en esto que sepan algo muy importante es que esto es un sistema. O sea, lo que yo les decía, que todas las reacciones están pasando al tiempo, quiero que lo tengan en cuenta, porque siempre, o sea, como en general, por más de que yo tenga reacciones endergónicas, va a ser favorable. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea favorable para que se den las cosas. Es decir, entonces yo voy a obtener primero una reacción exergónica, que no me requiere energía. De hecho, me va a dar energía. Como ya me dio energía, yo puedo dar paso a que se den reacciones endergónicas. Y como que en total, como que toda la suma y división de todo esto nos va a dar que la reacción va a ser favorable, es decir, exergónica, o sea, me va a sobrar energía. Entonces piénselo como que la célula es capitalista, ¿sí? Entonces la célula dice como, bueno, yo voy a pagar 7.000 pesos por unas gomitas y las voy a vender, ¿listo? Entonces, ella ahí está haciendo una reacción endergónica. ¿Por qué? Porque le cuesta. Sin embargo, cuando las vende, gana, ¿listo? Y pues ella no las vendería si no ganara plata. ¿O sí? Exacto. Entonces, siempre el cambio neto general va a ser exergónico, es decir, favorable. Quiero que asocien mucho esas palabras. ¿Claro? ¿O repetimos alguno de estos conceptos? Cuéntame. Lo que pasa es que estás confundiendo la energía de Gibbs con la KE. ¿Sí? Si quieres, pon el siguiente. Y yo acá les puse las tres. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando la delta G, o sea, la energía libre de Gibbs es cero, el sistema está en equilibrio. ¿Listo? Que significa lo mismo que yo tengo una KE de 1. Ahora, si yo tengo una KE de 1, KE mayor a 1, perdón, la reacción es favorable y la delta G va a ser menor a 0. ¿Sí? O sea, son dos variables distintas, pero que te pueden definir lo mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo veo una delta G menor a 0, yo sé que es favorable la reacción. Sin embargo, si yo veo una KE mayor a 1, también va a ser favorable. Lo que pasa es que están midiendo cosas distintas, pero en cuanto a favorabilidad, te pueden dar una respuesta. ¿Te queda claro? Pero no es la misma variable. Y bueno, ya espero que esté claro porque tienen que hacer este ejercicio. Y el que primero, bueno, los primeros tres que me traigan el papelito acá y esté bien hecho, les doy dulce. Entonces, les explico. Acá hay tres reacciones. Y acá yo les estoy dando la KE. Necesito que ustedes me digan si delta G, bueno, no me entiendes. Ignoremos delta G. Necesito que ustedes me digan si la reacción es favorable o no. ¿Sí? En Zoom también lo pueden hacer, pero pues no hay dulce porque ustedes no vinieron. Es verdad. Sí, sí, señora.
Hola, volví. Estoy explicando cuál es cuál. Entonces vamos a explicar primero la primera, pero alguien tiene una pregunta. Cuéntame. Yo se los envié por WhatsApp. Entonces, em, estaba diciendo que acá el primer ejercicio, el de disociación de agua, que ustedes que creían que era, que si estaba entre 1 mayor a 1 o entre 1 y 0. Entonces, acá me respondieron muy bien que estaba entre 1 y 0 y eso significa que no es favorable, que es el tercer cuadro a la derecha. Ahora, este, 0.21, ¿es mayor a 1? ¿O es 1 o está entre 1 y 0? Es decir, que es no favorable. Muy bien. Ahora, este número, ¿es mayor a 1? ¿Es 1 o está entre 1 y 0? ¿Mayor a 1? ¿Seguros? Ah, muy bien. Entonces significa que es favorable. Ahora, ya que ustedes saben si es favorable o no, en la casita quiero que miren el signo de delta G. ¿Listo? Para que vean que ambas variables me pueden determinar si una reacción es favorable o no. Sin embargo, ambas variables no significan lo mismo. ¿No entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Sí? Ok, ¿quedó claro este ejercicio? ¿No? ¿Delta G? Ok, devolvamos. Entonces, delta G es una variable que me va a determinar si una reacción es exergónica o endergónica. Cuando yo determino eso, puedo decir si una reacción es favorable o no es favorable. ¿Listo? Delta G toma en cuenta delta H, que es la entalpía, le resta la temperatura por la cantidad de desorden en el sistema, que es la entropía. ¿Sí? Y ella, teniendo en cuenta todas estas variables, va a decir si libera o no calor. Y eso significa si es favorable o no. Ahora, lo que hace la constante de equilibrio es que me dice si un sistema está o no en equilibrio. Si la K es 1, me dice, hey, sí, si estás en equilibrio. Y eso es lo mismo que delta de Gibbs sea 0. ¿Por qué? Porque no libera calor. Por eso, en ese caso, están viendo dos cosas distintas. ¿Sí? Igual esto es una constante. O sea, esto no lo saco de ningún lado, eso es así y ya. Es para que yo lo tenga en cuenta. Y cuando la KE es mayor a 1, que era lo que estábamos viendo, me va a decir que es favorable. Y si está entre 0 y 1, no es favorable. Esta constante no puede ser menor a 0. Y ya. Siguiente, 2. Entonces, ¿esto claro? Sí, no. Cuéntame. Este, tú sabes, bueno, acá es que de pronto tú lo ves muy chiquito, pero ahí dice 4. Listo, acá dice 4. Uy, ¿cómo hiciste eso? Wow. Bueno, acá dice 4.08 por 10 a la 31. Con exponenciales lo que nosotros hacemos, silencio, por favor. Con exponenciales positivos lo que nosotros hacemos es que movemos la coma a la derecha. Entonces yo lo muevo 31 veces. Ese número es súper positivo. A diferencia de este, cuando es negativo, cuando es un exponencial negativo, yo lo muevo a la izquierda. Es decir, que este número es, pues, es muy cercano a 0. ¿Listo? Porque va a tener 0.00, literalmente 0.16, 18, que es bien cercano a 1. ¿Listo? Que también es desfavorable. ¿Claro? ¿O qué quieren realizar? Sí, perfecto. Seguimos. Bueno, las leyes. Entonces, la primera ley, súper importante, es que la energía total de un sistema permanece constante, inclusive en sus alrededores. ¿Qué? ¿Cuándo sea un sistema de equilibrio? Un sistema de equilibrio, la verdad es muy difícil que se dé. Un sistema de equilibrio es que tengas como literalmente todo en equilibrio y es muy difícil que se dé una reacción porque ninguna partícula se está tocando con ninguna partícula. Eso, pues es la diferencia. Sí, sí, hay, de hecho, devuélvete, 2, por favor. De hecho, acá les puse los signos para que lo recuerden.
Tal cual. Porque te queda como un saldo a favor. ¿Sí me entiendes? Dime. Dale un dulcecito. Cuando una reacción es endergónica es porque el taje. Sí. Ujú. Es que del taje va a ser ese signo que estaban hablando de si es favorable o no. Por eso, cuántos son exergónicos. Yo les dije, del taje me determina si es exergónico o endergónico. ¿Listo? Y yo quiero que ustedes asocien esa palabra de exergónico con favorable y esa palabra de endergónico con no favorable. ¿Listo? Cuando mi deltaje es negativo, la reacción es exergónica. Por ende, es favorable. Y por ende, mi constante de equilibrio va a ser mayor a 1. ¿Listo? ¿Está claro o repetimos? ¿Sí? Sí. Siempre va a ser espontánea y va a ser negativa y va a ser para que se acuerden de eso, ya sacan de por el lado que es endergónico. Cuéntame. Cuando la reacción endergónica, la que tiene el tercero líquido va a ser la de va a ser positiva. Sí, muy bien. Muy bien, ya. La verdad, eso es una repetidera. O sea, la verdad es así. Hay un montón de ecuaciones que explican el por qué, pero pues es así. Bueno, siguiente. Bueno, volvemos a las leyes. Entonces, la ley número 1, ya se las leí. Y pues acá nos dice que no se pierde ni se gana energía, sino que esta se transfiere o se transforma. ¿Listo? Pero por eso es que yo les decía, la energía puede ser calor o, pues sí, como reacciones, ATP. O sea, hay un montón de formas de energía, pero siempre es la misma. ¿Listo? Y la ley número 2 nos dice que es necesario que haya una alta entropía para que un proceso ocurra de manera espontánea. Eso es lo que yo les hablaba del desorden. Es mucho más fácil que una reacción no ocurra si todas las moléculas están corriendo por todos lados súper desordenadas, porque es más probable que se choquen y crean reacciones. A que todas estén súper estáticas, súper organizadas en una fila india, pues es más difícil que se me ocurra una reacción. ¿Listo? Por eso, cuando también tengo como una alta entropía, pues eso sí, como que me favorece una reacción. Sin embargo, también dependo de la temperatura, porque eso lo vamos a ver después, pero a temperaturas altas las moléculas se mueven aún más. Y eso me va a aumentar el desorden y me va a aumentar la favorabilidad de que sea una reacción. Por eso tengo en cuenta varias variables. Y pues de eso depende si es favorable o no. Ah, bueno, y acá, espérate, devuélvete. Acá les vuelvo a recordar esto. Entonces, si mi delta G es menor a 0, va a ser espontánea. Entonces, ¿qué sinónimos hay de espontáneo? Exergónico, favorable. Entonces, sí, quiero que piensen en eso siempre. Negativo, delta G negativo. Y ahora, si delta G es positivo, sobre todo, delta G cuando sea positivo va a ser una gran magnitud, como la que vimos que era 10 a la 31. O sea, va a ser una magnitud enorme. Y lo más probable es que el sistema sea súper estable y de hecho esté muy cercano a que no sé ninguna reacción. Porque pues es muy estable el sistema y lo que les digo, no es probable que sea una reacción si las moléculas no están en contacto. Siguiente. Bueno, acá me preguntaban sobre bases moleculares, sin embargo, yo les tengo una pregunta a ustedes y quiero que alguien me diga, levantando la mano, cuál es el elemento, no molécula, cuál es el elemento base alrededor del cual se organizan las moléculas orgánicas? Voy a darle la palabra a ella porque tú ya participas. Cuéntame. Sí. Carbono, muy bien. Hay una tesa. Bueno, pues nada, la carbono. Acá, de hecho, lo pueden ver como es el que, sí, por el cual se organizan las moléculas y pues ahí tenemos como la mnemotecnia Chorn. ¿Alguien me dice que es Inca Chorn? Sí, muy bien. Y ya ahí de ahí pues se forman las bases moleculares. Siguiente. También me preguntaban sobre las interacciones. Entonces yo quiero que ustedes me digan qué interacciones conocen, qué tipos de enlaces químicos conocen. Entonces, por favor, de a uno, cuéntame. Uno. Ok, puentes de hidrógeno. Allá. Iónicos y covalentes. Bueno, te dije uno, pero bueno. Wow, peptídico. Señora, metálicos, muy bien. Allá, ¿tú levantaste? ¿No?
Ok, bueno, si quieres siguiente. Entonces, no, déjalo ahí. Bueno, entonces, empezamos con los enlaces iónicos y esto se, bueno, se reconocen porque tienen una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Ellos hacen parte de los enlaces fuertes, ¿listo? Y pues ellos no suelen compartir electrones. Eh, dime. Siguiente. Y los enlaces, bueno, perdón, devuélvete. Y acá lo que les quería explicar es que lo de electronegatividad depende como, pues la tabla se supone que está organizada para uno saber qué tan cerca están. Y eso nos permite saber como las diferencias de electronegatividad. Es decir, si yo junto como los que están más a la derecha, que con los que están más a la izquierda, suelen tener como la mayor diferencia de electronegatividad. Cuéntame. ¿Con iónicos? Pues acá suele ser con un no metal y un metal, el tipo iónico. Si quieres, siguiente. Y los enlaces covalentes suelen tener una diferencia de electronegatividad menor a 1.7. Y estos sí van a compartir electrones. Estos tienen la cualidad de que suelen ser del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, hidrógeno. Ustedes saben que hidrógeno no puede ir como solito por la vía, sino que es como H2. Entonces tengo dos átomos de hidrógeno y pues van a compartir electrones. Siguiente. Y bueno, acá vamos a hablar de enlaces covalentes. Entonces, yo ya les dije, son los que comparten electrones y van a tener una diferencia de electronegatividad menor a 1.7. Estos se dividen en polares y apolares. Esto yo quiero que ustedes lo entiendan como que los apolares son los que no tienen un polo en el sentido de que son el mismo elemento. Por ejemplo, lo que yo les decía del hidrógeno, H2. O sea, acá yo tengo una H y acá tengo otra H. Pesan lo mismo. Entonces, pues no va a haber ninguna balanza. O sea, si me entienden, van a estar como estables. Mientras que los polares van a tener un polo de diferencia. Por ejemplo, el agua. Yo tengo H como en el mismo, como el lado de subordinación, y voy a tener el oxígeno abajo porque es más pesado. ¿Sí me entienden? Entonces hay un polo. En este caso va a ser el oxígeno. O sea, yo lo entiendo así como en mi cabecita, no sé si alguien más se lo está imaginando, pero a mí me ayuda un montón. Y pues siento que facilita como el hecho de saber qué es un polo y qué no. O sea, piénselo como que no se me va para ningún lado la balanza porque son literalmente lo mismo y acá se me va a ir para un lado porque hay algo diferente. Y ya, porque pesan diferente atómicamente. Y pues acá la diferencia de electronegatividad va a estar entre 0.4 y 1.7. Y acá la verdad va a ser casi nula, va a ser muy cercana a cero y pues va a ser menor a 0.4. Sí. Y bueno, y acá les dejé como una tablita de resumen. Acá la verdad no van a usar estos en bioquímica, los metálicos y los coordinados. Sobre todo vamos a hablar de mucho de puentes de hidrógeno. Vamos a hablar de enlaces iónicos, covalentes y de las fuerzas de Van der Waals. Y ya, por último, les tengo una actividad que quiero que me respondan, pero pues la idea es como que participen con la manita. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los enlaces covalentes y las interacciones débiles? Ya sabiendo la clasificación que les di. Cuéntame. Ok. Bueno, ¿quién me complementa hablándome sobre termodinámica? Es decir, ¿cuáles piensan que sería, que necesitaría más reacciones endergónicas para romperlos? Los covalentes, ¿por qué? Más energía, exacto. ¿Y mi delta Gibbs cómo sería? ¿Positiva o negativa? Positiva, muy bien. ¿Y entonces favorable o desfavorable? No, favorable, muy bien. ¿Ya? Es lo que tienen que saber. Y bueno, ¿por qué son importantes las interacciones débiles? O sea, ¿a mí para qué me sirve que yo pueda romper con facilidad algo?
que no necesite tanta energía. ¿Tú? ¿Sí? Para ustedes es como las unidades, porque es de aliento después para ¿Sí? Ok, ¿y para qué me sirve romperla? hacer las cremas. ¿Y para qué quiero tener las cremas separadas? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué tipo de las une al ADN? ¿Alguien lo sabe? No, 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 él es que él no participaba. No. Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, como vimos, los puentes de hidrógeno hacen parte de los enlaces más débiles y pues la verdad eso, pues biológicamente es una facilidad que nos da esa unión, ya que la podemos romper más fácil y nos permite hacer la replicación. Es decir, esta reacción me va a requerir muy poca energía y le va a costar muy poquito a la célula, entonces la puedo hacer todo el tiempo y muy fácil. Dime. Puentes de hidrógeno, qué pena. ¿Qué tipo de enlace une al ADN son los puentes de hidrógeno? De hecho, hay algo muy curioso y es que ustedes sí saben cuáles son las bases de las bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina y guanina. Ok, ¿y cuáles se unen con cuál? ¿Y saben cuál unión es más fuerte? ¿O creen que son iguales? Levante la mano el que sepa. Cuéntanos. Yo tengo una idea y es que eso depende del tipo de base nitrogenada, porque hay unas que tienen más posibilidad de hacer enlaces que otras. Creo que es que las purinas hacen tres y las purinas dos, algo así. Sí, estás muy bien. De hecho, sí. Entre la citosina y la guanina hay 3 puentes de hidrógeno. Entre la timina y la adenosina hay 2. Es decir, que yo necesito más energía para romper los puentes entre la citosina y la guanina, porque hay más puentes. De hecho, eso es una dificultad muy grande que hay de pronto como en pruebas moleculares, cuando, por ejemplo, un microorganismo trae muchas bases nitrogenadas de citosina y guanina, pues se requiere un poquito más de calor y temperatura en el termociclador para que se rompan esas bases. Y ya ese es un dato ñoño, y ya. Y creo que eso es todo. Si quieren, siguiente. Ah, no, esperen, tengo otra última. Esto es una hipótesis que alguien quiero que me conteste. ¿Qué sucedería si en vez de estar las bases complementarias del ADN unidas por puentes de hidrógeno, estuvieran unidas por enlaces covalentes? Pero quiero que en su respuesta me hablen de términos termodinámicos. ¿Listo? ¿Sí? Pero ven acá. Sí. Sí, porque te dan una gomita. A todos les veo. Pues sería una electrónica, porque sería Más endergónica que los puentes de hidrógeno. Quiero que hagas la comparación. ¿Cuál es más exergónica? ¿Cuál sería más? los puentes de hidrógeno. Y la constante sería más grave. ¿Y sería favorable o desfavorable? Ya, no, Muy bien. A todos les queda claro porque podemos repetir lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier término, ¿no? Y creo que ya, siguiente. Sí, ya ahí están mis recomendaciones que ya les di. Entonces, pues nada, muchas gracias por asistir. De verdad, me alegro que hayan venido. La verdad, no pensé que fueran a venir. Y pues nada, un abrazo.